Mi entrevistado de hoy, y que con mucho gusto y con mucho afecto lo recibo en el día de la fecha, eh, Álvaro García Resta, el arquitecto Álvaro García Resta, es un urbanista y es líder para la innovación del desarrollo urbano sostenible. Nosotros también tuvimos, Álvaro, aquí en Córdoba un programa de liderazgo, líderes verdes, en un momento donde vino Obama y bueno, presentó también su historia de los ODS, digamos, en forma personal. Tuvimos la suerte de verlo, visitarlo y hablar con él. Te cuento, Álvaro, por si no me conoces, yo soy Eduardo Salonia, soy director de la diplomatura de Smart City de la Universidad Blas Pascal de Córdoba. La semana pasada tuvimos la suerte de entrevistarlo a Fernando Estrafase, que es el secretario, bueno, vos lo conocés mucho más que yo, secretario general de ahí del gobierno de la ciudad. Y en esta oportunidad, como les decíamos también a nuestros oyentes, los que nos están viendo por Facebook y los que nos están oyendo por la radio, que la ciudad de Buenos Aires está siendo considerada como una de las ciudades más inteligentes de América, que ha recibido premios, inclusive hace poco, sobre todo por el tema de ciudad resiliente y también por desarrollos urbanos sostenibles que han tenido últimamente en varias partes de la ciudad. Sabemos que hay cosas muy importantes que tenés para contarnos, Álvaro, así que te voy a dejar un poquito para que te presentes y que veamos a ver por dónde encaramos esta conversación. Perfecto, Eduardo. Bueno, antes que nada, agradecerte, saludar a todos los y las oyentes que están o que están mirando ahora también esta resignificación de la radio, ¿no? Esta Con nueva significación de la radio. la nueva, exactamente. Bueno, agradecerles. Obviamente me parece importantísimo el trabajo que hacen para poder llevar estos temas que a veces no son tan frecuentes y tan comunes en la audiencia general. Que a veces ameritan un poquito de profundidad, ¿no? Para comprender y para poder explicar algunas políticas públicas o proyectos, para que uno lo pueda encajar así como que tengan sentido, ¿no? En una ciudad y la complejidad que una ciudad tiene y el protagonismo que tienen las ciudades en este momento en la historia de la humanidad, ¿no? Porque para nosotros, aquellos que nacimos en ciudades, parece que tuvieron siempre existieron las ciudades, en realidad existieron siempre en nuestra vida, pero en realidad en la historia del hombre, la ciudad es algo relativamente moderno, y como todo lo nuevo, estamos aprendiendo a gestionarlas, a hacer de ellas, digamos, su mejor versión, ¿no? Y eso es una búsqueda y es un trabajo que por supuesto sucede a nivel global. En mi caso particular, un poco por tu invitación a presentarme, soy arquitecto urbanista, tengo 43 años y te diría que desde el primer momento me motivó a estudiar arquitectura, urbanismo, la cuestión de las ciudades, ¿no? O sea, tuve poco tiempo preocupado más por el objeto que por el sujeto, ¿no? Me preocupa la vida de la vida de la gente en las ciudades, que como ustedes saben son los centros urbanos, son los lugares que reúnen mayor cantidad de gente viviendo en un mismo territorio, y por supuesto esa densidad, esa convivencia hay que saber administrarla, aprender a administrarla y además asumir que son espacios dinámicos, ¿no? Que no es que uno llega a una ciudad ideal, sino que uno va consiguiendo la mejor versión de la ciudad a medida que el mundo va cambiando. Fíjense, en estos pocos años, o sea, estos últimos 3 años, tuvimos 2 o 3 cambios a nivel global muy significativos, como para asumir que muchos de nosotros, algunas afirmaciones que hemos hecho en el pasado, hoy no verifican, ¿no? Porque las ciudades que conocíamos hace 3 años nada más, probablemente hoy, producto de la pandemia y algunas otras transformaciones, hayan cambiado. Digo, la pandemia es muy visible, pero hay temas de movilidad, la incorporación digamos, de la inteligencia en términos tecnológicos,
que van incorporando modificaciones, como digo yo siempre, más que en las ciudades, en la vida de la gente. Y acá permitime hacer la primera definición importante para mí, que es las ciudades son la expresión física de la vida de la gente en un determinado territorio y una determinada época. Entonces, para comparar o para juzgar algunas decisiones en las ciudades, es importante entender cómo vive la gente en ese momento, en ese lugar determinado, ¿no? Qué importante lo que estás diciendo, Álvaro, porque mirá, vos recién estábamos comentando sobre la diferencia entre las generaciones anteriores de los seres humanos y las generaciones como la tuya, como de los chicos de 20, 25 años, que ahora las generaciones se dividen en 5 a 6 años, ya son diferentes, son formas de pensar diferentes, y uno tiene que estar adaptándose humanamente, ¿no? Estamos hablando de la antropología de las personas en una ciudad. ¿Cómo tenemos que adaptarnos nosotros mucho más los responsables de las ciudades, no nosotros? Ustedes, vos por ejemplo, en este caso, que tenés una responsabilidad, ¿cómo te adaptás a las distintas generaciones, no? Es una buena pregunta. Yo digo que si nos tenemos que adaptar, es tarde, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que estar anticipados a los cambios culturales y sociales. Y para eso, creo que lo importante es generar espacios y lugares de investigación. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de la Secretaría de Desarrollo Urbano, tenemos una dirección general, que es la Dirección General de Antropología Urbana, que básicamente estudia y, digamos, está siempre como actualizando la cuestión del comportamiento humano y sus demandas, ¿no? Para entender no solamente el origen de la demanda, sino también qué provocó esa demanda, ese cambio de comportamiento, y cómo como ciudad podemos incorporar esa nueva forma de vivir o ese nuevo hábito a el espacio urbano, el espacio público, el propio habitar dentro de las viviendas. Por eso decía que lo de la pandemia fue muy elocuente y vino de alguna manera a confirmar esta necesidad, que es que, digamos, un montón de gente en muy poco tiempo modificó sus hábitos como nunca lo hizo antes en su vida, ¿no? Entonces, allá por fines del 19, principios del 20, empezamos con la Dirección de Antropología Urbana la creamos en 2016, pero allá por el 2020, apenas iniciada la pandemia, empezamos con una serie de encuestas y de recolección de información que tenía que ver con cuántos hábitos y cuáles hábitos habías incorporado en tu vida en el último tiempo. Algunos, obviamente, asociados a la pandemia, a la cuestión sanitaria. Por ejemplo, la gente pasó de lavarse las manos una vez por día o después de ir al baño o nunca en algunos casos, a 9 o 10 veces por día, ¿no? Obviamente, había hábitos, digamos, producto de la pandemia, o sea, hábitos sanitarios, y también había hábitos que estaban incorporados producto de la cuarentena, del encierro. Entonces, no era un problema para la gente lavarse las manos 10 veces al día estando en su casa. Ahora, ¿qué pasó? Cuando la cuarentena empezó a aflojar, pero la pandemia no, eso que la gente empezó a salir y ya lavarse las manos era más complicado 10 veces al día. Entonces aparece la cuestión de todas cuestiones de comportamiento que, si estamos anticipados y tenemos información y la sabemos administrar, nos podemos adelantar a esos cambios culturales o de hábitos en la gente. Ahora, qué interesante que se haya creado esta subsecretaría o secretaría de antropología urbana, antes inclusive que la pandemia, porque, digamos, antropología urbana se refiere más que todo al ser humano, digamos, al comportamiento del ser humano ante determinadas situaciones de ciudad. Por ejemplo, ante cómo reacciona ante un pozo, digamos, o ante un árbol caído, o ante un viento de huracanada, o sea, y cómo reacciona ante una cosa que no se puede controlar, por ejemplo, como es esto de la pandemia, ¿no? Correcto. Y haber ustedes tenido la posibilidad de crecer notablemente, me imagino que deben haber crecido infinitamente en el tema de las encuestas y de la gente que creo que pensaba la gente, ¿no? Deben haber aprendido mucho del comportamiento de las personas en la Ciudad de Buenos Aires. Correcto. Bueno, en primer lugar,
por esta convicción que decimos siempre que lo más importante de la ciudad es la gente que vive en la ciudad. Es decir, no hay objeto que esté por encima del sujeto. Es decir, en definitiva, todos nosotros trabajamos para mejorar la vida de la gente. Son las famosas políticas públicas dirigidas al ciudadano. Correcto, correcto. Y en ese sentido, claro, o sea, ¿por qué uno miraría el objeto si está preocupado por el sujeto, ¿no? Entonces, la cuestión era cómo generar dispositivos para mirar el sujeto, que es complejo, porque en la Ciudad de Buenos Aires tenemos 3 millones de personas que duermen en la Ciudad de Buenos Aires y otros 3 millones, y de a poquito volviendo a recuperar ese número, que entran todos los días. Entonces, no es que son 5, ¿no? Entonces, la variedad y la variación de la información es muchísima, y ahí entra esta cuestión en juego de los datos, y de los datos que uno no solo con tenerlo puede tomar una decisión, ¿no? Sino hay una cuestión cualitativa del dato, y no solo cuantitativa. No es una cuestión de tener muchos, es una cuestión de tener buenos, y de que esa recopilación de datos solo se pueden dar con un sujeto cara a cara. Bueno, cara a cara o en producto de la pandemia, digamos, hablando con ellos. ¿Por qué? Y porque hay muchas cuestiones que tienen que ver con las emociones, con las sensaciones, con lo que a uno le pasa cuando está en un determinado espacio público. Mucho de lo que hacemos tiene incorporado esta cuestión de que la perspectiva de género tiene que estar incorporado en el proceso de diseño urbano y no tiene que ser algo que se agregue después. Y eso tiene que ver con cómo se siente, cómo vive una mujer, un niño, una niña, una persona de tercera edad, el espacio público, las calles, subir y bajarse de un transporte público. Entonces, está mucho en la experiencia de la ciudad, ¿no? La experiencia que uno tiene en la ciudad. Vos sabés, Álvaro, disculpame que te corte, No, adelante. que para mí la ciudad de Buenos Aires es como, como un crisol, ¿no? de latinoamericano, sobre todo, de los países limítrofes, inclusive. Tenemos casi pocos porteños, digamos, en comparación con la cantidad que hay en el área metropolitana de Buenos Aires. Tenemos de Bolivia, de Paraguay, de Perú, tenemos de Uruguay, etcétera, e inclusive de todas las provincias argentinas. Es como un crisol de personajes y de personas y de costumbres que por ahí se crean barrios temáticos, ¿no? Con costumbres determinadas que también hay que tener en cuenta. Sí, por supuesto. Bueno, siempre decimos que la ciudad de Buenos Aires, como otras ciudades también del mundo, parte de su activo más importante es la diversidad. Claro. Y para nosotros, digamos, la diversidad es un valor enorme en la ciudad. Es decir, tener una ciudad pluricultural, multicultural, donde uno puede descubrir lugares, tradiciones, rituales diferentes, hacen al diseño del espacio físico, ¿no? Digo, no es lo mismo una plaza en un determinado barrio con una impronta cultural, no sé, digamos, barrial, cercano a la región metropolitana, que una plaza en el centro de la ciudad. Es decir, no pueden ser iguales, ¿no? Es decir, porque lo que pasa alrededor, los rituales, las ceremonias de las personas, son totalmente diferentes. Justo me pasó que este fin de semana estuve atento al carnaval que se dio en muchas calles de la ciudad de Buenos Aires, en algunos barrios mucho más que en otros, donde el espacio público se volvió casi un corsódromo en algunos lugares. Entonces, la pregunta es... Me encantó eso. Claro, si ese lugar está pensado para recibir esa determinada actividad durante 3, 4 días al año, y otros lugares no lo necesitan. Entonces, yo creo que vamos hacia una customización, parece, digamos, una contradicción lo que voy a decir, pero una customización, pero bastante homogénea, ¿no? Una identidad de ciudad que a su vez tiene incorporada la identidad de esta diversidad que tiene la ciudad, la de Buenos Aires en particular, porque como vos decías recién, es un centro atractor de un montón de países de la región. Es una ciudad muy atractiva para trabajar, para vivir, para estudiar, para hacer turismo, con lo cual... Claro, que no se repite, que casi no se repite en ninguna ciudad de Latinoamérica. Claro, porque nosotros tenemos la libre, nuestra constitución permite que venga cualquier persona del mundo que quiera habitar nuestro suelo.
así es. Y nuestra Y, educación y pública no es la gratuita. misma, no es la misma que la Constitución de Brasil ni la de Uruguay. O sea, hay diferentes, pero nuestra Constitución en particular tiene esa gran, no sé si ventaja, pero bueno, Sí, sí, ventaja. Yo creo que y sí hay que yo creo verlo que es una como, ventaja. sí, sí hay que verlo como un activo y además otros aditivos, como justo hace este año nuestra Universidad de Buenos Aires, pública, gratuita, de calidad, cumplió 200 años. Y ese también es un activo, un montón de gente de la región viene a estudiar, a capacitarse aquí. Por supuesto que eso es un activo. Ahora bien, tenemos el desafío como país, por supuesto, de retener ese talento y de poder aplicar todo ese conocimiento que la Ciudad de Buenos Aires genera en nuestro propio territorio, ¿no? Eso sí creo que es una deuda o un desafío que tenemos de cara al futuro, que es, así como no expulsar a nuestros propios hijos, hijas, ciudadanos argentinos, tampoco expulsar a aquel que recibimos, como bien decía, generosamente, producto de nuestra Constitución, y que luego todo ese conocimiento lo puedan aplicar acá y que eso genere externalidades como empleo, una buena, un desarrollo bueno de las actividades comerciales, productivas. Me parece que ese es el desafío que tenemos, ¿no? No es la cuestión de, digamos, si pueden o no venir y estudiar. Yo creo que Argentina y Buenos Aires es un país y una ciudad de brazos abiertos a la región. El tema después es poder cerrar esos brazos para abrazarlos, no para no permitirles que vengan. Claro, Hacerles claro. propicio a la actividad dentro de la ciudad. Estamos trabajando muchísimo con el Ministerio de Desarrollo Económico de la ciudad para poder generar incentivos, ahora sobre todo después de la pandemia, de que retener, ¿no? Ese talento, ese emprendedor que apostó a la ciudad de Buenos Aires, bueno, que lo siga haciendo a pesar de nuestra macro y nuestra situación complicada como país. Sí, pero vos sabés que, mira Álvaro, la verdad que te felicito primero por el encare que tiene tu secretaría, ¿no? Uno se piensa en desarrollo urbano como plazas y como calles pero es urbano y humano, urbano Totalmente. más humano, es antropológica la cosa. Estamos hablando con Álvaro García Resta, el secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, con una alegría enorme por el hecho de que estamos tomando un tema que normalmente no se toma en Smart City, en ciudades inteligentes, que es la parte humana de las personas que viven en la ciudad. Y estamos hablando sobre, quisiera que me cuentes algunos de tus proyectos, algunas de las cosas que estás encarando en este momento, me decías recién que estás incentivando el emprendedurismo Correcto. digamos, la forma de crecer, que tenga la gente crezca, cuanto más crezca, digamos, la torta va a ser más grande. Cuando todos Correcto. crezcamos, la torta crece. No es Así que es. queramos quedarnos con el mejor bocado, sino que Así la es. torta sea cada vez más grande. Así es. Entonces, Bueno, contame. en ese sentido, creo que, digamos, parte de lo que define Eduardo a nuestra visión de cómo encarar las transformaciones que están pasando en las ciudades es este desafío de, digamos, que la densidad nos interpela respecto de cómo mantenerle la calidad de vida a la gente a pesar de que seamos más personas viviendo en un territorio, ¿no? Es decir, el hecho de que la densidad exista es muy bueno para las ciudades porque hace al territorio viable, ¿no? La infraestructura y todo esto se vuelve viable cuando se divide entre más personas. Por otro lado, el desafío de tener una densidad equilibrada y obviamente que a medida que somos más necesitamos ir incorporando más y mejores, por ejemplo, espacios públicos y verdes. Y la verdad es que en una ciudad consolidada como Buenos Aires o como cualquier otro centro urbano, es decir, el territorio es uno, es finito, es decir, a diferencia de otras ciudades, la mancha urbana en Buenos Aires no crece porque tiene límites determinados. Y obviamente la inteligencia puesta en el territorio tiene que ver con cómo consigo aquello que hoy es de dominio privado, transformarlo en dominio público y de alguna manera aumentar el activo verde y público que tienen las personas que viven en la Ciudad de Buenos Aires. Para eso, obviamente, creo que hay que crear herramientas
y asumir, por supuesto, que, como dije recién, el trabajo de la articulación público-privada es clave, ¿no? Porque es imposible que con la herramienta de la expropiación, que es la única que existió durante muchos años para transformar algo de alguien en algo de todos, vayamos atrás de equiparar indicadores urbanos. Con lo cual nos pusimos en la cabeza generar más de 100 hectáreas públicas verdes nuevas en la ciudad de Buenos Aires. Estamos cerquita de cumplir el objetivo con algunos proyectos, como decías vos, que vinimos trabajando los primeros 2 años, como por ejemplo el proyecto de la Ciudad Deportiva de La Boca, que era un predio de dominio privado, el predio de dominio privado más grande de la ciudad, de 70 hectáreas, frente al Río de la Plata, que mediante un convenio urbanístico pudimos recuperar 50 de las 70 hectáreas para el dominio público. Bueno. Y con un solo proyecto llegamos hasta la mitad del desafío. Ahora tenemos que ir utilizando la creatividad y la inteligencia para poder ir completando este objetivo que nos pusimos. De todas maneras, la ciudad tiene sus escuchas, ¿no? O sea, quiere decir que la población opina, la población se reúne y en base a ciertas decisiones que pueda tomar, cosa que lo hace muy, muy amigable también el tema. Claro, es decir, todo este tema que hablamos antes de la antropología urbana, un poco lo que hace es ir a la demanda genuina, ¿no? A veces la política partidaria se interpone sobre la política pública, y a veces un tema que puede ser beneficioso para un montón de gente tiene otra connotación, en realidad porque políticamente... No es políticamente correcto. Claro. Y la verdad es que, o sea, yo creo que la discusión es un poco más profunda, ¿no? Es como, si uno realmente quiere aumentar la cantidad de verde y de espacio público, digamos, uno tiene que tomar riesgos, porque nadie gana sin tomar riesgos, ¿no? Es decir, no conozco yo, no sé si por ahí, Eduardo, vos conocés, algún negocio que no sea la ponderación del beneficio y el riesgo. No, por supuesto. Todos. Con lo cual yo creo que las ciudades estamos frente a ese abismo en el cual para ganar hay que tomar riesgo. Nosotros hemos tomado el riesgo de tomar la decisión de algunas infraestructuras que tienen cierta connotación de dominio público, pero que en realidad no son disfrutables por un montón de gente. Un ejemplo muy claro y que creo que puede ser de su interés es donde estaba nuestro club, el Tiro Federal, un club de tiro que estaba en una tierra hoy urbanizada. En aquel momento le habían dado una tierra casi suburbana, alejada de la ciudad, un poco por el producto del ruido y todo esto que genera esta actividad, que nosotros honramos, ¿no? El tiro fue el primer deporte olímpico de la historia, estuvieron ahí emplazados durante años, y es un club, y un club nos parece bien siempre. Claro. Bueno, pero 16 hectáreas en un lugar de la ciudad que hoy, mediante conversaciones, negociaciones y acuerdos, por sobre todo con el club, hemos logrado relocalizar y crear ahí el Parque de la Innovación, que es, digamos, en un predio de 16 hectáreas, que antes era un club que obviamente tenías que ser socio, pero que era de dominio público la tierra. Quiero decir esto, era de dominio público, pero no era de disfrute público, porque no podía entrar cualquiera, tenías que ser socio. Hoy, el 65% de las 16 hectáreas va a ser un parque público abierto para todos los vecinos y vecinas de la ciudad. Y el 35% restante va a ser el Parque de la Innovación, que es un ecosistema donde se encuentren el sector público, el sector privado, la investigación, la educación, justo frente a la ciudad universitaria, no por casualidad, sino porque creemos que es ahí donde se genera el ecosistema. Entonces, bueno, hubo también un ecosistema muy importante, Parque Patricios, creo que recuerdo, donde se instalaron muchas empresas tecnológicas, me acuerdo. Correcto, el distrito tecnológico. El distrito tecnológico, ¿no? Exactamente. Tienen dos lógicas diferentes. Siempre nosotros, por ser una ciudad muy extensa en su territorio, generamos un dispositivo en zona norte y uno en zona sur, de alguna manera para que esté equilibrado. Sí. En este caso, el distrito tecnológico en zona sur tiene el objeto de crear la mixtura de usos que esa zona de la ciudad no tenía, por ser un barrio de carácter muy residencial. En el caso de la zona norte tiene otra lógica, el Parque de la Innovación, que es consolidar
la dinámica existente. Es decir, en ese lugar ya hay una capacidad instalada de establecimientos educativos, de lugares, oficinas destinadas a innovación. La mayoría de las sedes de los unicornios argentinos están en esa zona. Está en zona norte, sí. Con lo cual, la idea era de consolidar y establecer lo existente. Pero lo interesante que es que en ese lugar, que era de dominio público, pero no era de disfrute público, hoy vamos a tener 65% de esas hectáreas destinadas a un parque público y verde, y el resto de las 35 con este ecosistema que también es para beneficio público. Porque la innovación, la inteligencia hoy es aquello que nos va a dar, tal vez, ojalá un nuevo unicornio, también un montón de empleo, programadores, investigación, escuelas y casas de estudio, todo eso que genera también lo que decimos que el conocimiento en las ciudades es como, la productividad de campo, ¿no? Digamos, el conocimiento es la productividad de las ciudades, ¿no? Álvaro, mirá, la verdad que me quedaría charlando horas con vos, porque es como que pensamos, tenemos, viste, los dipolos orientados hacia el mismo lado. Así es. ¿Te puedo invitar nuevamente en otro programa? Si sos tan amable. Por supuesto, Dardo, con gusto. Porque tenemos muchas preguntas también todavía que hacerte sobre el tema de Parque de Costa Salguero, el tema de varias cosas más que quisiera preguntarte y que por razones de tiempo, lamentablemente, no te lo puedo hacer ahora. Contá conmigo, cuenten conmigo, la audiencia, para un próximo encuentro y podemos terminar de cerrar un poco los proyectos y los conceptos que disparamos en el día de hoy. Bueno, Álvaro García Resta es secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, ya amigo mío, y con mucho gusto coequiper en algún otro programa que lo invitemos, quizás la semana que viene podemos invitarte nuevamente para continuar este tema tan apasionante que es la antropología humana dentro de la ciudad. ¿Qué te parece? Así es. Bueno, muchísimas gracias, Álvaro. Muchas gracias a vos, infinitamente. Y un saludo a todos los que están escuchando. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.